Esta noche vamos a seguir meditando en el libro de Job. Vamos a estudiar el capítulo 7. El capítulo 7 de Job. Gracias, hermano. Me sentí un poco amarrado ahí. Gracias a Dios. Vamos a platicar un poquito, hermano, acerca del capítulo 8 de Job. En este capítulo es la expresión o los pensamientos que el amigo Bildad de Job trajo para este hombre de Dios que estaba en aflicción. Y dentro de todas las palabras que él profirió, dejó algunas perlas ahí interesantes, hermano, que este hombre le estaba diciendo a Job. Él esencialmente estaba errado, porque él en su corazón creía, probablemente en su corazón creía que Job estaba en pecado y que su familia también había estado mal delante de Dios, y que lo que les había venido era el castigo de lo que su conducta errada merecía. Pero vemos por la palabra y entendemos por la palabra que la condición en la cual Job estaba no derivaba del pecado de Job. Sin embargo, hermano, vamos a platicar un poquito acerca del castigo, ¿verdad? ¿Cómo es que opera Dios cuando castiga a sus hijos? Porque la Biblia dice que a quien ha tomado por hijo, Él lo disciplina y lo castiga. Y que aunque ninguno de nosotros nos gustaría o nos gusta ser castigados, yo creo que si les preguntamos a alguno de los jovencitos acá, si él le gusta que sus papás lo castiguen, yo creo que unánimemente dijeran no, ¿verdad? A nadie le gusta el castigo. Sin embargo, hermano, el castigo es necesario muchas veces. En determinadas circunstancias Dios tiene que usarlo, tiene que disciplinarnos, porque Él es un Padre bueno que no quiere que sus hijos se pierdan, sino que la Biblia dice que todos procedamos al arrepentimiento y que tornemos nuestra alma y nuestro corazón y nuestra mirada a Él. Entonces yo quiero que me acompañen en el libro de Oseas, capítulo 5 y versículo 15. Vamos a usarlo como texto, las palabras del profeta Oseas. ¿Lo encontró usted, Oseas? Aleluya. Oseas capítulo 5, versículo 15. Oseas 5:15. Amén. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice el Señor, me buscarán. Quizás, hermano, plantearle un poquito lo que aquí está pasando en este capítulo 5. Resulta de que el pueblo de Israel, hermano, estaba pasando momentos muy críticos en los tiempos de Oseas, momentos en los cuales Dios había tenido que apretarlo, había tenido que castigarlo, había tenido que usar la vara con ese pueblo. Y aún a pesar, hermano, de que Dios lo había castigado, a pesar de que Dios lo estaba disciplinando, hermano, ese pueblo no quería tornar su corazón a Dios. Algunas personas, hermano, en medio de la disciplina pueden endurecer su corazón y no entender las razones por las cuales Dios permite o nos castiga o nos disciplina, y lo que hacen muchas veces es ponerse duro, cerrarse a la palabra,
cerrarse al consejo. Uno vienen a platicar con uno y uno les aconseja que vayan delante de Dios, que tornen su corazón a Dios, y no lo quieren hacer. Entonces como que Dios aprieta más todavía. Y aquí fíjese que en este versículo el Señor dice: andaré y volveré a mí. Él dice que los va a dejar, hermano. Va a dejar solo a ese pueblo, lo va a abandonar hasta que reconozcan, dice, su pecado y busquen mi rostro. Mire qué tremendo, hermano, porque Dios los había disciplinado, les había enviado profetas, les había enviado a sus profetas infinidad de veces, hermano, y no habían querido ir. Les había enviado a los profetas, hermano, a darles el mensaje, y cada vez que les daban el mensaje de parte de Dios, diciéndoles que volvieran su corazón, los metían a la cárcel. Cada vez que el profeta llegaba al rey para darle un mensaje, el rey lo rechazaba, lo mandaba a azotar, lo mandaba a golpear. Mire, a Jeremías lo metieron en una cisterna llena de lodo. Y dice, hermano, que solo la cabeza nada más le saltaba a Jeremías. Y durante una semana lo tuvieron en una cisterna, hermano. Solo le daban pan y agua. Metido en una cisterna porque le había dicho lo que Dios decía, porque le había dado el mensaje que Dios decía, que debían tornar el corazón a Dios. Hay veces, hermano, dar esos mensajes es difícil. Mire, a Juan el Bautista, hermano, llegó donde Herodes y Juan y le dijo, era el rey Herodes, hermano, y le decía a Juan: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le decía. Le había quitado la señora al hermano, mire. Y Juan el Bautista le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, le decía. Y entonces, hermano, mire, y resulta que esta mujer oía las palabras que Juan el Bautista le decía a Herodes. Mire, y un día le pidió la cabeza. Y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, hermano. Hay veces dar estos mensajes le puede costar a uno la vida, porque no todos lo reciben, hermano. Hay gente que se pone dura. Hay hermanitos, hermano, que yo les he visto que su corazón se pone dura y Dios tiene que apretarlos más todavía. Entonces aquí el Señor se pone drástico y les dice: yo los voy a dejar ahorita hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia, dice, en su angustia me buscarán. Como quien dice, cuando ya no tengan salida, cuando ya no hay en dónde ir, ahí me van a buscar. Entonces yo quiero que veamos, hermano, Job capítulo 8. Vamos a leer unos versículos nada más. Job capítulo 8, versículos del 1 en adelante, dice: y respondió Bildad suhita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Mire lo que les estaba diciendo este hombre. Este hombre le estaba diciendo que los hijos Dios los había quitado de la tierra porque los habían matado, porque habían pecado. Si tus hijos pecaron contra Él, le dice, Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana, le dice, buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, dice, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio
haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Por qué pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir los padres de ellas? Entonces, hermano, mire, resulta que aquí Bildad, el amigo de Job, le está aconsejando a Job y le está diciendo que Job está y su familia pues está en pecado, porque mire, le dice él, si fueres, le dice, o sea que él pensaba que Job no era. Si buscares, le dice, si fueres limpio y recto, le dice, hermano. Y fíjese que el Señor decía, cuando Satanás llegó a la presencia de Dios, Dios le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, apartado del mal, temeroso de Dios. Y Bildad pensaba que Job había hecho pecado. Y entonces le empieza a hablar del castigo que Dios da a aquellos que hacen lo malo. Porque, hermano amado, mire, nadie se va a ir de la tierra sin recibir la recompensa que merecen sus acciones. No se van de la tierra, hermano. De alguna manera, en algún momento, Dios les va a pedir cuentas. Dios les va a pedir cuentas, porque dice la Biblia que Él es el juez de toda la tierra. Así que le van a pedir cuentas a usted, me van a pedir cuentas a mí y le van a pedir cuentas al mundo. La única diferencia es que a usted le van a pedir cuentas aparte y al mundo aparte. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios para, dice la Biblia, para no ser juzgados con el mundo? Porque Dios va a juzgar al mundo. Viene un tiempo, hermano, viene un tiempo en el cual Dios va a juzgar la maldad de las naciones. Y la Biblia dice que va a ser un tiempo como nunca ha habido sobre la tierra. Dice la Biblia que va a ser un tiempo en el cual los hombres van a desear morirse y no van a poder. Dice que le van a decir a las piedras que caigan sobre ellos y las piedras no van a caer sobre ellos, a causa del castigo que Dios va a traer. Porque, hermano amado, Dios, dice la Biblia, no tiene por inocente al culpable. Si alguien es culpable, le queda, mire, el único camino para salir de esa culpa es arrepintiéndose, confesando su pecado, apartándose y tornando su corazón a Dios. Y esa persona que se arrepienta, que torna su pecado, alcanzará misericordia. Aleluya. Entonces, mire, estaba este amigo de Job acusándolo, hermano, que Job era un pecador. Y es que, mire, él le decía, mira, Job, lo que te ha venido es causa de tu pecado. Entonces, mire, una de las cosas que hay en el castigo, hermano, es que, mire, el castigo es efecto de algo, hermano. Algo lo provocó el castigo. O usted ha visto, bueno, algunos tal vez le pegan a sus hijos solo porque amanecieron de mal humor. Espero que no haya aquí ninguno, ¿verdad?, que le pegue a su hijo solo porque le duele el uñero y no haya con quien desquitarse y con el pequeñito ojalá no haya aquí nadie, primero Dios, ¿verdad? Pero el castigo, hermano, debe ser provocado por algo. Cuando usted discipline a sus hijos, hermano, es porque usted vio que hizo una conducta que no es adecuada y que previo a la disciplina usted ya lo había instruido que no lo hiciera. Y si con la instrucción que usted le dio que no lo hiciera, lo hizo, entonces aplique la disciplina.
porque Dios así dice que debe hacerse la disciplina. Dios ya nos dijo, hermano, mire, Dios ya le dijo a usted y ya sabemos por su palabra lo que debemos hacer. Ya sabemos cuál es lo bueno y cuál es, vea que usted ya sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo. ¿Habrá alguno aquí que no sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo? No veo ninguna mano levantada, entonces me parece a mí que todos saben cuál es lo bueno y lo malo. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Ya entendemos qué es lo que le agrada a Dios y lo que no le desagrada y lo que no le agrada. Qué es la manera como Dios se complace y cómo es que Dios se va a disgustar con nuestras actitudes. Entonces ya lo sabemos. Entonces mire, en el huerto del Edén, usted sabe la historia de Adán y Eva, que desobedecieron a Dios. Pero fíjese que, mire, todavía a estas alturas, hermano, llevamos el efecto de ese pecado. Y la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, dice, todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Mire el pago de ese pecado, hermano, mire el precio que tuvimos que pagar por nuestro pecado. Nos sacaron de la gloria de Dios, nos destituyeron por el pecado. Porque, hermano amado, mire, el pecado te va a separar de Dios. Entre más practiques el pecado, más lejos vas a estar de Dios. Entre más profundo llegues y te ensucies de pecado, más lejos vas a estar de Dios. Porque lo que pone separación entre Dios y los hombres es el pecado. Entonces, pero Dios dejó un camino, hermano. Bendito Dios que hay un camino. Bendito Dios que no nos dejaron metidos en el fango de pecado. Bendito Dios que hay una provisión para aquellos que hemos pecado. Aleluya. Y esa provisión se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la Biblia dice en Juan 1:9, si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Así que si alguno está aquí al alcance de mi voz y ha pecado y ha andado en caminos que no debió haber andado y ha andado en cosas que no debía haber andado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, no nos dejaron hundidos en el pecado, nos dieron la salida. Pero Dios demanda algo del pecador. Se llama arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide, que nos arrepintamos. Por eso, hermano, mire, muchas veces yo he escuchado mucha gente, hermano, yo no sé por qué me ha venido esto, dicen que estoy pasando. Usted ha escuchado gente, hermano, que a veces no logramos entender por qué nos viene la dificultad. Hay veces nos cuesta. A Bildad le costó entender lo que estaba pasando con Job. Pensó que era castigo, porque lo que le estaba pasando a Job, hermano, parecía castigo, fíjese. Era tan terrible, hermano, que parecía castigo. Yo entiendo a Bildad haber pensado eso, hermano. Si parecía que Dios lo estaba castigando a Job, era tan terrible, hermano, lo que estaba viviendo ese hombre, que eso parecía. Pero mire, todo lo que hagamos acá en la tierra va a tener un efecto posterior. Todo, hermano. Por eso dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar vida eterna. Pero todo lo que el hombre haga, todo lo que sembremos en la tierra, tendrá un tiempo que lo cosechemos.
Todo lo que tú hagas, hermano, todo lo que tú hayas hecho en la vida, un tiempo lo vas a cosechar. Por eso el libro de Eclesiastés dice que hay un tiempo para sembrar, un tiempo para nacer, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, pero que hay un tiempo para cosechar lo sembrado. Así que, hermano amado, mire, yo no sé lo que tú has sembrado en Dios. Yo no sé a qué le sembró usted, si abonó la carne o abonó el espíritu. Yo no sé qué usted abonó, pero según lo que usted haya abonado, según lo que usted haya alimentado, según cómo usted se haya caminado, así va a ser su cosecha más adelante. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que usted siembre, va a venir una cosecha. Mire, allá en el mundo, hermano, hay un dicho que dice que no hagas a otro, dice lo que usted no quiere que le hagan a usted, ¿verdad? O sea, usted no siembre en los demás lo que no quiere que le hagan a usted. Si usted siembra si usted siembra en ellos amor, lo más probable es que usted va a cosechar amor. Pero si usted siembra con los semejantes pleito, enojo, hermano, contienda, va a cosechar contienda. Si usted siembra para la ira y para las obras de la carne, usted va a cosechar el fruto que le va a dar la carne en su vida. Usted va a cosechar lo que siembre. Así que, ¿qué estará usted sembrando, hermano, en la vida? ¿Cómo habrá sembrado usted? ¿Qué sembró? Hermano, mire, yo tengo una mimilpita por ahí, me va a decir alguno, ¿verdad? Pues qué bueno, porque va a cosechar elotes, ¿verdad? O ya los cosechó. Pero yo no me estoy hablando de esa siembra. Qué buena es esa siembra que usted hizo. Estoy hablando cómo está usted sembrando en Dios. ¿Qué está sembrando usted en su vida, hermano? ¿Qué ha sembrado a lo largo de los años? ¿Qué va hermanos, aquellos que ya, mire, que ya se nos empieza a poner chelito el cabello? Tenemos que pensar, hermano, a estas alturas, ¿qué sembramos cuando éramos jóvenes? ¿Será que todavía venimos arrastrando el efecto de lo que hicimos? Tenemos, pero mire, hermano, ¿será que, mire, alguno a lo mejor se equivocó? Sembró mal. A lo mejor sembramos mal, hermano, porque no conocíamos a Dios, porque no teníamos la instrucción necesaria, porque nos faltó sabiduría, por cualquier circunstancia a lo mejor sembramos mal. Y hoy estamos cosechando lo que sembramos. Porque todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Alguna cosecha tarda un poco más que otra, pero la cosecha va a venir. Lo importante, hermano amado, es que hoy, que estando en el Señor y que entendemos esta palabra, aprendamos a sembrar en el Espíritu, en Dios. Y cuando seamos, algunos que ya caminamos, cuando seamos viejitos, vamos a cosechar lo que sembramos. Y no vamos a tener que llorar y lamentarnos porque sembramos mal. Tenemos que ver que estamos sembrando, hermano. Porque todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa. Todo efecto tiene su causa, hermano. Hay veces miramos solo el efecto, solo lo que pasó, pero hay que ver qué hubo que provocó eso. Fíjese, hermano, que David, en el tiempo de David, creo que, no sé si estoy equivocado, pero dice que no había llovido sobre la tierra. Y David le preguntó al Señor, hermano, que qué pasaba. Señor, le dijo, no es normal que no llueva si tú dices que vas a mandar la lluvia temprana y la lluvia tardía.
si Él ha prometido. No es normal que no llueva. Entonces algo ha pasado. Y dice que Dios le dijo, mire, Dios le mandó un profeta y le dijo, lo que pasa, le dijo, que Saúl mató a los gabaonitas y Josué les había prometido que no los iban a matar, y entonces yo por eso he hecho esto. Y le dijo que tenía que hacer, hermano, porque todo efecto tiene su causa. Así que, hermano, mire, si a ti te está yendo cuesta arriba, te está costando, hermano, salir adelante, examina, pregúntale a papá qué está pasando, por qué estás teniendo esa cosecha hoy. Pregúntale a Dios, porque a lo mejor se nos ha olvidado que sembramos, hermano. Así que si te está yendo cuesta arriba, si tú ves que la vida te es difícil salir adelante, hermano, pregúntale a Dios qué está pasando. Porque lo que la palabra de Dios nos enseña es que Dios ha decidido bendecirnos, ha decidido prosperarnos. Eso es lo que Dios ha decidido. Y lo que Bildad le decía, aunque tu comienzo haya sido pequeño, le dijo, tu estado postrero va a ser mejor. Pero para que sea mejor tiene que haber una buena siembra. Tiene que haber una buena siembra. Puede ser que tu inicio sea pequeño, hermano, pero si tú lo sabes sembrar en Dios, si tú sabes tomar las oportunidades que Dios te da, si tú te propones como se propuso Daniel a la edad que tenía de 18, 19 años, no contaminarse con la comida del rey, vas a ver la mano de Dios cuando seas viejo. Y no, perdone si algo se ofende porque yo le diga así, ¿verdad? Por si alguno. Aleluya. Pero hermano, y alguno me podrá decir, ¿verdad? No, hermano, mire, yo ya viví bastante, pero todavía puede sembrar. En Dios podemos sembrar todos los días. Así que no importa la edad, hermano, no importa si eres joven, si eres menos joven, si eres ya adulto, mayor, puedes sembrar en Dios. Siempre hay, mire, lo lindo de Dios es que Él nos da la oportunidad de enmendar las cosas que hemos hecho. Dios nos da mire, hermano, Dios nos da la salida, aunque mire, aunque el inicio haya sido malo, Dios torna lo malo en bueno cuando nuestro corazón es recto delante de Él. Así que puede ser que tu siembra no haya sido muy buena, pero si hoy tomas la decisión adecuada delante de la presencia de Dios, Dios va a tornar eso, va a tomártelo y te va a tomar en su mano y va a cambiar. Te lo va a cambiar. Aunque tu siembra no haya sido mala. Solo pide que te arrepientas y que tu corazón se torne a Él. Amén. Entonces, mire, hermano, algunas veces el sufrimiento es castigo, no siempre, pero algunas veces es castigo. Y fíjese que yo quiero que veamos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21 y versículo 3 en adelante. Ahí vamos a ver un pasaje donde interviene David. Y antes que lo leamos, yo le quiero ponerle cómo estaba la situación en el capítulo 21 del primer libro de las Crónicas. Dice, hermano, que David vio que Dios lo había prosperado y que a sus enemigos, hermano, pues Dios los había sojuzgado. Y dice que David
viendo eso, lo que Dios había hecho por él, se puso un poco orgullosito en el corazón, hermano. Y dice que decidió censar al pueblo. Y decidió contar cuántos tenía en su ejército. Y dice que su general Joab le dijo: David, rey, le dice, que el Señor te multiplique todo lo que tienes, le dice, pero no lo censes. Y en el capítulo 1 dice que Satanás se había levantado para incitarlo, fíjese. Satanás lo incitó a censar al pueblo, a que el corazoncito se le pusiese. Y dice que él no le hizo caso a su general y censó al pueblo. Y le desagradó a Dios lo que David había hecho. En este versículo le mandaron al profeta Gad para darle la sentencia de lo que él había sembrado. Entonces yo quiero que lo veamos, hermano, porque hay que analizarlo. Dice: entonces David dijo, mire, Dios le dice a Gad, dile a David, mire qué especial el trato de Dios con David, porque dile a David que tres formas de castigo hay para él. Le voy a dar la oportunidad que escoja a él una. Y entonces Gad le empieza a decir, mire, entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia. Porque mire, la primera le dice Dios, 3 años de hambre, le dice. Ese es el primer castigo, 3 años de hambre. El segundo castigo era 3 meses a caer en manos de tus enemigos y que te persigan. Y la tercera opción era 3 días de que venga la peste de Dios sobre tu pueblo. Esas eran las opciones. O 3 años, o 3 meses a que sus enemigos lo persiguieran, o 3 días en que Dios mandara la peste al pueblo por el pecado del líder. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo, hermano, porque el líder había fallado, el pueblo no había fallado. ¿Verdad que no había fallado el pueblo? Así que, líderes, tenemos que cuidarnos y pedirle a Dios misericordia, porque no podemos llevar a los demás con nuestra siembra. Entonces, mire, entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, le dice. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Entonces dice, así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel, dice, 70,000 hombres en un día. Mire, hermano, yo estaba meditando en ese texto, porque yo decía, David, hermano, se puso un poquito así, sacando pecho, hermano, porque tenía un ejército fuerte. Dice que lo que contaron eran 1,100,000 hombres que podían pelear. Más de 1,000,000 era su ejército. Y entonces viene Dios y le dice, tu esperanza, le está diciendo Dios a David, es tu ejército, pero yo en un día te lo puedo matar. Entonces le mató 70,000, como quien dice, que no sea tu esperanza tu ejército, sino que sea yo. Y entonces dice, mire, hermano, y cuando David vio que la mortandad, hermano, dice que se postró delante de Dios y le dijo, Señor, este pueblo, estas ovejas que tú ves acá, no pecaron contra ti, yo pequé. Sea tu castigo sobre mí y sobre mi casa, pero no sobre ellos. Mire,
Esa es la actitud que Dios busca. Aquellos que están mire, cuando Dios no, mire, cuando fallamos, hermano, y el castigo de Dios vino, tú solo ven delante de Dios, reconoce que fallamos, hermano. Reconozcamos que nos equivocamos, pero vengamos delante de Dios pidiendo misericordia. Esa es la salida. Y entonces dice, hermano, que Dios detuvo el ángel. Y dice que David vio el ángel, hermano, entre el cielo y la tierra estaba el ángel de Jehová, dice. Si usted lo lee más adelante. Y dice que tenía su espada desenvainada apuntando a Jerusalén, hermano. Y Dios lo detuvo. Dios la detuvo al ángel. Le dijo, espérate, no lo destruyas. Y le dio la orden a David, ve y haz un altar y un sacrificio a Dios. Y dice que David llegó, hermano, en la era de Ornán Jebuseo. Y le dice, dice que este hombre Ornán, hermano, dice que vio también al ángel. Y sus 4 hijos, los 4 hijos vieron al ángel y se fueron a esconder, dice. Y dice que Ornán vio que estaba el ángel ahí, David venía. Y le dice David a este hombre, véndeme tu tierra, le dice, tu era, por su justo precio. Y este hombre, hermano, le dice, no, David, le dice, tú eres el rey, tómala. Te voy a dar los bueyes también para que le sacrifiques a Dios, y te voy a dar la leña, todo te voy a dar yo, le dijo. Y David le dice, no, yo no voy a darle una ofrenda a Dios que no me cueste nada. Mire, hermano, y dice la Biblia que Dios vio el sacrificio de David, el holocausto, y se detuvo la mortandad. Porque este hombre, al ver el efecto de su pecado, entendió y pidió a Dios misericordia. Así que, hermano, puede ser que ahorita estés tú viviendo el efecto del error que cometiste. Puede ser, hermano, que hayas cometido un error y hoy lo estés, ahorita está el efecto de eso que pasó hace años. Solo ven delante de Dios, reconoce tu pecado, confiésalo y vas a alcanzar misericordia. Por eso, mire, el libro de Proverbios dice, capítulo 3 y versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Mire, no hay que menospreciar el castigo, hermano, porque Dios nos lo manda por misericordia. Por eso mire, vea que usted cuando castiga a sus hijos, y los que somos papás, hermano, cuando los castigamos, ¿verdad que los castigamos porque los queremos y no queremos que se vayan por donde no conviene? ¿Verdad que por eso le pega usted un cinchazo a sus hijos porque hicieron lo que no debían? Pues Dios es igual, hermano, mejor todavía Dios. Viene mi hijito y nos jala la oreja, por aquí, mi hijito, aquí es el camino, mira, y le va jalando a uno la orejita para que uno entienda. Por eso, mire, hermano, por eso dice la Biblia que Dios a su amada, a su iglesia, la va a llevar al desierto, la va a meter en el desierto, y ahí en medio del calor del desierto le va a hablar a su corazón. Ahí te van a hablar, hermano. Tú lo que tienes que hacer cuando veas que la cosa se pone dura, ponerte atento delante de Dios para entender, hermano, porque tenemos que entender que Dios está haciendo. Tenemos que entenderlo. Hebreos 12:7 dice, es para vuestra corrección, dice el autor de Hebreos, esta es la Biblia de las Américas, es para vuestra corrección que sufrís. Mire por qué Dios manda sufrimiento, hermano, para vuestra corrección. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Dice. Si a todos los hijos, hermano, nos han jalado, yo no sé si a usted le jalaron la orejita alguna vez. ¿Verdad que se la jalaron cuando estaba pequeñito, hermano?
¿A cuántos les pegaron por lo menos una vez un sucinchazo? Por lo menos una vez. Y entonces dice la Biblia, hermano, porque a qué hijo, dice, su padre no disciplina. Solo al padre, hermano, a quien su hijo no le interesa, si va bien, no lo va a disciplinar. Por eso dice el libro de Hebreos, hermano, el libro de Proverbios, dice que no detenga la vara, no la detenga, dice. Cuando usted vea que su hijo, hermano, aunque su corazón se le ponga mal adentro, porque yo sé que hay mamá, hoy te voy a castigar, hijo, y agarran un su papel, hermano, y le pegan porque no quieren, les da pesar, hermano. Agarran una su hoja de papel bond y le pegan. Portate bien, les. No, hermano, la disciplina duele. Duele y hace tornar el corazón, dice la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo, el hermano Ulises dijo, hermano, que te dejaras marcada la espalda. No, hermano. No. Todo es, como dicen por allá, con moderación. Y con gracia y con misericordia. Porque hermano, el castigo no es cuando usted esté enojado que lo va a dar. No. El castigo es cuando usted ya está tranquilo, le pasó, contó hasta 100 y si es posible hasta 1000, y aquellos que les cuesta más hasta 1,000,000 si es necesario, pero cuente, y cuando ya está tranquilito le explica por qué lo va, porque hay vara. Amén. Ni un amén, solo escuchar al hermano aquí. Pero así es. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, yo no le voy a preguntar cuántos quieren la disciplina de Dios, ¿verdad? Porque creo que nadie me va a levantar la mano. Pero yo le voy a decir algo, hermano, que si usted es hijo de Dios y si alguna vez usted hace algo que Dios considera, lo va a disciplinar. Perdone, pero lo van a disciplinar. Así que usted entienda que es el amor del Padre para usted disciplinándolo, corrigiéndolo. Mire, yo me preocuparía, hermano, si yo hago peco y no me pasa nada. Yo me preocuparía, porque solo a los que no son hijos no castigan. Puede ser que algunos, mire, porque hay gente que peca, hermano, peca y viene a la iglesia y sale de la iglesia y sigue pecando. Revise. ¿No será que lo que necesita es convertirse al Señor usted? Porque Dios al que toma por hijo lo disciplina. Al que toma por hijo Dios lo disciplina. Al que toma por hijo, hermano, va a venir vara si ofendemos a Dios. Mire, y Dios sí que ya, mire, uno cuando ya están grandes, ya no mucho, ¿verdad? Pero Dios, aunque estemos grandes y canosos, nos mete vara, fíjese. No importa la edad. Aunque nos mira chelito el pelo, hermano, si hay necesidad de vara, nos da vara a Dios. Si nuestro papá, si Él es el papá que tenemos. Entonces, mire, hermano, hay una forma de escapar para los hijos de Dios de ese juicio y de ese castigo, y es que nosotros nos examinemos delante de Dios y tornemos el corazón. Por eso fíjese que dice, mire, quiero que veamos, hermano, la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32, hermano. Porque mire qué interesante, hermano, que hay una forma de escapar, fíjese.
¿Lo tiene usted? Amén. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, dice el apóstol Pablo. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermano, mire, usted tiene que venir y examinarse delante de Dios. Se tiene que venir, hermano, examinarse a la luz de la palabra delante del Señor. ¿Cómo está su conciencia? Porque la Biblia dice que tenemos que tener una limpia conciencia. Y el Bildad le pone, mire, Bildad le pone a Job algunos reparos para la bendición de Dios. Si tú de mañana lo buscares, esa es la primera condición. Si de mañana lo buscares. Pero hermano, y de mañana hay que, sí, de mañana hay que buscar a Dios. Hermano, pero mira, hay veces que no se puede uno levantar, que rica la almohada. Pero de mañana, si de mañana lo buscares, si de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, dice. Esa es otra condición. Ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Mire lo que Dios va a hacer si de mañana le buscamos. Si de mañana lo buscamos. Una de las maneras, hermano, cómo examinarnos es en la Santa Cena. La Santa Cena, hermano, mire, por eso es que cuando usted venga a la casa de Dios y hay Santa Cena, usted tómela. Porque dice el apóstol Pablo, eso sí, que no la vaya a comer indignamente. Comerla indignamente, hermano, que usted la coma en mal estado. Usted tiene que venir y examinarse. Examine su vida. Si hubiese algún error, misericordia hay. Pida perdón y coma la Santa Cena. Y participe de los elementos. Y hermano, y ahí Dios le va a juzgar, porque si no, dice la Biblia, lo van a juzgar con el mundo. Y el juicio del mundo es un juicio más severo. Tú no quieres ser juzgado con el mundo, examínate. Mira cómo estás caminando. Tú no quieres ser juzgado con los de afuera, examínate. Porque el apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio comience ¿por dónde? Dice, por la casa, dice. Hermano amado, mire, Dios no puede juzgar al mundo si no ha juzgado su casa primero. No va a poder Dios juzgar al mundo si no ha ordenado bien su casa. Si no tiene a sus hijos bien, ¿cómo va a poder juzgar a los demás? Por eso es que los primeros a quien Dios va a ordenar es a su casa. Así que si tú eres hijo y estás haciendo una siembra que no debiste haber hecho, tienes que tornarte el corazón a Dios para no ser juzgado con el mundo. Mire, cuando el Señor venga, dice la Biblia, hermano, que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Todos creemos que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Se está preparando usted para irse con el Señor? Amén. ¿Está buscando usted a Dios para prepararse? Amén. Ya menos aménes escuché, pero yo espero que esté buscando usted a Dios. Aleluya. Entonces mire, dice que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga.
Y los que tengan mancha, hermano, y los que tengan arrugado el traje, que Dios les dé. ¿Se van a ir también? ¿Usted qué cree? ¿Qué va a pasar, hermano? Si la iglesia que va a ser levantada de la tierra en el rapto es la iglesia vencedora, la iglesia, hermano, que limpió su vestidura en la sangre del Cordero, pero lo limpió en la tierra antes que Él viniera, se guardó para Dios, se limpió, se purificó y se preparó. Entonces cuando el Señor venga va a escuchar, mire, va a tener el oído destapado y va a escuchar la trompeta. El que anda haciendo pecado, hermano, ni va a escuchar nada. Si anda escuchando, anda en otra sintonía, hermano. Si que anda practicando pecado, anda en otra sintonía. Le tocan una canción por ahí, ahí sí se mueve. Aleluya. Mire, yo espero, hermano, que cuando usted escuche por ahí que vaya en el bus, no se le mueve el pie así, mire. Primero Dios que no, ¿verdad? Porque, hermano, tenemos que estar en la sintonía de Dios. Pero el que anda haciendo lo malo, hermano, va a andar en otra frecuencia, va a andar. Y Dios sonando la trompeta, hermano, y Él escuchando otra emisora. Allá con los Tigres del Norte va a andar, hermano, y a saber con qué otro. Y el Señor tocando la trompeta, hermano. Y aquellos que estaban preparados se van a levantar, hermano, y Él en otro lado. En otro lado. Entonces, hermano, quiere decir que si no te examinaste ni te purificaste, te van a juzgar con el mundo. Porque los que se queden en ese día, hermano, van a ser juzgados con el mundo. El juicio que Dios destinó para el mundo les va a caer a ellos también. Mire, en primer lugar dice la Biblia que no van a poder comprar ni vender si no se ponen la marca aquí, mire, o en el brazo. Mire, usted va a ir al súper y no le van a vender. Va a ir al mercado y no le van a vender verduras ahí. Va a querer ir al Pollo Campero a desayunar y le van a preguntar, ¿y su marca? Y no le van a vender. ¿Verdad que se va a poner serio? Así que hoy hay que examinarnos cómo estamos. Hoy hay que examinarnos. Yo con esto termino. Proverbios capítulo 4, versículo 26. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y en el 27 dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Examinémonos, amados hermanos, hoy delante del Señor, cómo estamos caminando. Si me ayudan mis hermanos de la música y oramos. Yo ya terminé. Y oramos, hermano, y venimos delante del Señor. Hoy es un día para examinarnos, para pedir a Dios misericordia, para ver cómo hemos caminado delante de Dios, hermano, para ver la cosecha, cómo está.
Porque la cosecha es producto de la siembra que hicimos. Hoy hay que ver la cosecha. Si tu cosecha es buena, tu siembra fue buena. Examinémonos hoy. Examinémonos hoy. Examina tu corazón. Examina tu caminar en Dios, hermano. Examina cómo estás caminando. Aleluya. Examina. Examina y pide misericordia a Dios. Por la bondad, sí, Señor, de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. La bondad de Jehová. Por su bondad no hemos sido consumidos. Por su bondad. Sí, Señor. Sí, Señor. Nuevas son cada mañana. Hay misericordia en Dios esta noche para aquellos corazones que se tornan a Él. Hay misericordia. Hay misericordia para ti, hermano y hermana. Nuevas son. Examina, hermano, tu vida hoy. Examina tu casa. Examina tu familia. Examina tu casa hoy. Examinemos nuestros caminos esta noche. Oh Dios del cielo, aquí estamos delante de ti. Sé propicio